Aleluya, aleluya, Dios le bendiga. Buenas noches, bienvenidos a nuestro servicio de este jueves. Dios le bendiga mucho, estamos aquí en vivo desde nuestro hogar, amén, para comenzar nuestro servicio de esta noche. Así que son las 7:30, esperando que todos puedan comenzarse a conectarse. Ya estamos aquí para traerle una palabra de parte del Señor. Y sobre todo, iglesia, para compartir con ustedes en este tiempo tan especial y tan necesario. Este tiempo donde pues todo el mundo muchos están encerrados en sus hogares, muchos están con temor. Pero el que ha amado a Dios, el que sirve al Señor, no puede tener temor de nada ni de malas noticias, porque su corazón está confiado en Jehová. Así que, iglesia amada, Dios te me bendiga en esta noche. Bendecida seas, nuestra hermana Lucy, nuestra hermana María Pérez, todos aquellos que se están conectando, nuestro hermano Witty, nuestra hermana Marla, Elizabeth Goris, amén, nuestro hermano José Gómez. Te bendigo, Juan, Dios te bendiga mucho. Gracias por conectarte en esta noche. Y en esta noche, mientras cada uno de nosotros nos vamos conectando, quisiera pedirle a toda la iglesia, con todo amor, que por favor tengamos un clamor, una oración por el hijo de nuestra hermana Lucy Vázquez. El hijo de nuestra hermana Lucy Vázquez, Edwin, tiene, tanto él como su esposa y su niña tienen coronavirus. Y creo que el hijo, según nos pasaron el mensaje, su hijo hoy fue llevado al hospital porque tenía problemas de respiración. Queremos que la iglesia completa se une en oración por Edwin, el hijo de nuestra hermana Lucy Vázquez, por su familia, porque sabemos que el Dios que nosotros le servimos está todavía haciendo milagros, está levantando muertos, está resucitando, está levantando, está restaurando, está sanando. Y yo creo que es algo que la iglesia no puede perder de perspectiva. En este tiempo donde estamos tratando de ver las cosas de una manera diferente, en este tiempo donde aparentemente pues las cosas aparentan estar peor y peor y peor, el Señor te dice en esta noche: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo creo que es un tiempo donde la iglesia tiene que acercarse, agarrarse del Señor de una forma sobrenatural y sobre todo, aleluya, creyendo que Él es galardonador, como dice su palabra, de aquellos que le buscan. Estoy esperando que otros más puedan conectarse para comenzar, para continuar en esta noche orando y trayendo una palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes. Por favor, busque su lápiz, busque su papel, busque su Biblia y comience a anotar, porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarle a una iglesia que esté presta para escuchar. Dios quiere hablarle a aquellos que estén dispuestos para escuchar su palabra y no tan solo escucharla, sino, como dice Santiago, que sean hacedores de la misma. Y yo creo que Dios está buscando hacedores de su palabra, gente que se atreva a obedecerle, que se atreva a creerle, que se atreva a caminar sin temor, sabiendo que el que te llamó, el que te habló, el que te marcó, el que te escogió, está por encima de cualquier situación y es poderoso para guardarte de caída. Así que Dios te bendiga, amada iglesia. Quiero en esta noche orar, como le decía, con intensidad por milagros, porque Dios continúe haciendo milagros, porque Dios haga un milagro en la vida de Edwin, en la vida de su esposa, en la vida de su hija, en la vida de aquellos que hoy necesitan un toque de Dios, una visitación de Dios, un toque de Dios. Oramos por nuestra hermana Mili Torres, la operaron de su vista ayer, gracias al Señor la operación fue un éxito, está en recuperación y sabemos
que ese Dios especial, ese Dios maravilloso, tiene cuidado de aquellos que le buscan. Así que, iglesia, quisiera orar en esta noche basada en un salmo, lo cual siempre me gusta traerlo a su mente y traerlos a su corazón. Y quisiera en esta noche leer un salmo del Salmo número 1. Quiero leerlo con ustedes. Quisiera leer el Salmo 1 y quisiera orar y decirle a ustedes que hay una bendición para aquellos que no andan en consejo de malos, que no están en camino. Ok, aleluya. Ok, el hijo de nuestra hermana Lucy lo mandaron para su casa. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Tú respondes. Gloria al Señor. Ya el hijo de nuestra hermana Lucy lo enviaron para su casa. Gloria a Dios. Aleluya. Iglesia, Dios responde. Cuando un pueblo clama, Dios responde. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gloria, gloria al que vive para siempre. Gracias, Señor, porque tú le respondiste a esta madre, porque tú respondiste a una iglesia. Gracias porque tú nunca dejas a justo desamparado, Padre, y no tan solo que su simiente mendigue pan, pero que tampoco su simiente padezca necesidad por causa de enfermedad, porque tú escuchas las oraciones de aquellos que te aman y te buscan en espíritu y en verdad. La palabra dice en el Salmo capítulo 1, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Qué lindo es la palabra del Señor cuando nos enseña y nos insta, aleluya, a que caminemos conforme a la palabra de Dios, que caminemos, que nos deleitemos en la palabra de Dios, para que Dios entonces, conforme a ese deleite, conforme a esa obediencia, dice la palabra que cuando venga la corriente del agua vamos a echar frutos aún en medio de la adversidad. Así que, iglesia amada, únete conmigo en oración en esta noche y pídele al Señor en esta noche que te hable, que te ministre de una manera especial y que en esta noche puedas recibir de parte de Dios fortaleza, fuerzas nuevas, que Dios te levante, que Dios te dé la fuerza, el ánimo para continuar, aleluya, como decía yo el martes, con pasión y con determinación, que nada ni nadie aguante el propósito de Dios en tu vida. Así que, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti, Padre, reconociendo que tú estás sentado en el trono, reconociendo que tienes cuidado de tus hijos, reconociendo que tu brazo no se ha cortado para bendecir, reconociendo que eres santo, reconociendo que eres bueno, reconociendo que eres justo, reconociendo que eres fiel. Hoy venimos delante de tu presencia y nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, porque sabemos que vamos a alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Padre, hoy la iglesia completa te dice gracias. Te dice gracias por enviar al hijo de Lucy a la casa. Te dice gracias porque lo que tiene es asma. Te dice gracias porque no lo entubaron. Te dice gracias porque lo sacaste por bien. Te dice gracias por escuchar nuestra oración. Te dice gracias porque todavía tu brazo no se ha cortado para bendecir, para sanar, para restaurar y para salvar.
Hoy te pido, Padre, de manera especial, que todo aquel que esté quebrantado de salud, hoy tú pases tu mano sanadora sobre ellos. Esa mano que cuando toca, quebranta, sana, restaura. Oh my God, hace milagros sobrenaturales. Esa mano posándose sobre José Gómez, esa mano posándose sobre Angeli, esa mano posándose sobre tu pueblo en esta hora, esa mano posándose sobre Mili Torres, esa mano posándose, Señor, sobre nuestros familiares, esa mano posándose, Señor, sobre aquellos que están desanimados, están abatidos, están sin esperanza. Sé esa mano tuya tocando a cada uno de aquellos, Señor, que en esta noche están esperando un milagro y están pidiendo que tú te les reveles. Revélate, Dios, en medio de tu pueblo y hazte sentir como poderoso gigante que eres. Gracias, Padre, por cada vida que se conecte en esta noche, aquellas que se conectarán a través de YouTube. Te pido una bendición que traspase las redes sociales y alcance las vidas, porque no se trata de mí, no se trata de una iglesia, se trata de ti. Si te levantamos a ti, tú atraerás a los hombres a ti mismo. Gracias, Señor. Marla, te bendigo, mi niña amada. Gracias. Daisy Ann Malaret, Dios te bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Aileen Rosendo, te bendigo. Quique, te bendigo. Gracias en esta noche. Y sabes, iglesia, que en esta noche he estado en estos días compartiendo con mi hermana Evelyn. Hemos estado leyendo el libro de Romanos y me gozaba en esta mañana cuando leía ese Romanos capítulo 9, 10, 11, el 12, me gozaba en entender cosas que tal vez había escuchado y las había leído, pero no le había prestado la atención correcta para poderlas entender. Y realmente, de verdad, de todo corazón, cuando la palabra se lee con hambre o se lee porque entendemos que es necesaria para nuestro cuerpo, es el alimento de nuestro espíritu, es el alimento de nuestra alma, alimenta nuestra vida. Y cuando la leemos creyendo que Dios va a hablarnos o nos quiere enseñar algo a través de ella, iglesia, vamos a ver el fruto de esa palabra. Enviamos la palabra sobre Carmen, sobre Santos Canales ahora, por su familia en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que hay una visitación de tu espíritu en esta hora sobre ese hogar y que cada vida que esté en esa casa es tocada por tu presencia. Padre, envío tu palabra sobre Carmen Santana. El martes pasado vi que dijo oren por mí o pidió oración, pero no lo vi. Pero hoy yo te digo, Padre, que así como ella lo puso esa petición, así sea tu espíritu llegando donde ella ora, tocando su cuerpo, levantándola. Y le digo, Señor, a ese cáncer maldito que se seque en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tu sierva, levanta la guerrera en el nombre de Jesús, porque sabe, Señor, que tiene propósito y que tú tienes parte y tienes un plan perfecto para ella y para su familia. Estela, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo en esta hora. Iglesia amada, si hay alguien tan precioso que me pueda poner por ahí, Nelson Troche desde California, te bendigo, Nelson. Bendigo a tu esposa en esta hora, Rosario, a tus niños. Eduardo Jativa, qué lindo verte, amén, aunque sea de lejos, pero qué bello que te estás conectando, amén. Y en esta noche yo quisiera ir al libro de Romanos y quiero leerle una parte de Romanos, iglesia, porque entiendo que estamos en un tiempo difícil donde nuestra vida, en vez de alejarse de Dios, tiene que acercarse más.
que nuestras vidas tienen que ser un testimonio vivo de quién es Dios, que tenemos que vivir una vida de integridad, una vida con carácter, con determinación, una vida limpia, una vida santa, una vida que sea agradable al Señor. Y mientras esta tarde estaba hablando con nuestra hermana Katy, compartiéndole algo, ella también estaba leyendo algo en el libro de Romanos, yo también estaba leyendo Romanos, pero mencionamos algo que tocó mi corazón y le dije, Katy, no sé, pero si Dios me lo permite, quiero compartir algo sobre esa palabra esta noche en el estudio de la casa, en el estudio de la iglesia, en el estudio bíblico de esta noche. Iglesia, y para mí hay ¿cómo puedo decirte? Hay no sé si decir una carga o una preocupación, que a la medida que la venida de Cristo se está acercando cada día más y más y más, nuestras vidas no pueden seguirse alejando. No podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No podemos vivir una doble vida. No podemos vivir una vida donde el testimonio de Cristo esté en juego. Y quiero que vayas conmigo un capítulo un poquito fuerte, pero que habla a nuestro corazón, y tal vez no te lo estoy hablando porque hay algo mal en ti, pero sí para que podamos entenderlo. Y a la medida que la palabra se hace más clara a nuestras vidas, va a ser menos el efecto del pecado y el efecto del mundo sobre nuestras vidas, porque la palabra se está metiendo por nuestros huesos. Hay como dice Katia, hay un peso en mi corazón por la vida espiritual de la iglesia, por el caminar del pueblo, para que el pueblo camine en integridad y en santidad y camine conforme a la palabra de Dios. Amén, iglesia. Y sabemos que son tiempos difíciles y sabemos que no somos perfectos, pero la palabra misma me dice en Filipenses que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. O sea, que no podemos seguir diciendo no soy perfecto, el único es Dios. Claro que el único es Dios, pero ha dejado a su Espíritu Santo para que nos lleve hacia esa santidad, para que nos lleve hacia esa perfección, para que nos enseñe el camino que tenemos que seguir, para que nos muestre hacia dónde vamos, para que nos revele al Padre, para que nos enseñe el corazón del Padre, lo que el Padre ama, lo que el Padre aborrece. El Espíritu Santo es nuestro guía. Y en esta noche quiero compartirte una palabra muy importante y quisiera tratar de explicártela lo mejor que pueda, pero quiero que vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, voy a leer el versículo 1 y 2 y luego ahí mismo en Romanos, en el capítulo 5, voy a leer el 22 y el 21. Romanos capítulo 6, 1 y 2 y Romanos capítulo 5, 22 y 21. Romanos 6, 1 al 2 y Romanos 5, 22 y 21. Quiero compartirte esta palabra porque es importante entender que aunque nosotros vivimos bajo la gracia no es un permiso para pecar. La gracia es una responsabilidad que me hace verme a través de los ojos de Cristo y me hace ver conforme a como Cristo quiere que yo me vea. Y en este capítulo 6, del 1 al 2, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y voy a volverlo a repetir. Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Romanos 5, 21 al 20, 22 y 21, perdóname iglesia, 20 y 21, Romanos 5, 20 y 21, no tiene 22, fue un error de máquina. Romanos 5, 20 y 21. Es la antesala de este versículo 6, de este capítulo 6, versículo 1, que Pablo continúa hablando una cosa detrás de la otra. Pablo dice en Romanos 5:20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Pablo está dando una palabra antes, o sea, la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, cuando tan pronto se escribió la ley, la gente entendió que las cosas que estaban haciendo eran pecado, que no estaban correctas delante de Dios, y el pecado abundó. Y abundó porque lo que antes no se conocía como pecado, ahora Dios estaba señalándolo como pecado. Y al señalarlo como pecado, no había la gracia, no había el Espíritu Santo, no podían seguir la ley. Abundó el pecado, pero cuando ese pecado creció, dice la palabra que en Jesucristo sobreabundó la gracia. Pero Pablo continúa diciendo, o sea, pero si estamos en la gracia, ¿vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Porque como la ley entró, amén, y el pecado abundó, pero así como el pecado entró, el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Si sobreabundó la gracia, no es para que nosotros tomemos esa gracia como si fuera algo que no tuviera el valor, porque tuvo el valor de Cristo en la cruz del Calvario, y por su muerte en la cruz, por su sacrificio por nuestros pecados, vino la gracia de Dios a través de esa sangre. Entonces, Pablo está desafiando en este capítulo esa idea errónea de que los creyentes pueden continuar practicando el pecado y aún así van a permanecer seguros y libres de culpa en su salvación debido a la gracia de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de no sacar textos fuera de contextos para justificar nuestras acciones o para agradar a la gente. A veces se nos hace difícil hablar una palabra de corrección porque pensamos que ofendemos a alguien. Pero si ofendiendo a alguien estoy obedeciendo a Cristo, entonces Dios se tiene que, tendría que bregar con esa persona, con su ofensa y su corazón. Nosotros nunca usaremos la palabra para ofender, pero cuando la verdad se encuentra con la mentira, cuando el pecado se encuentra con la luz, hay un choque, iglesia, y el choque es real, y el choque es verdadero, y el choque de verdad va a traer es como cuando hay dos cosas que chocan y hay una gran explosión. Entonces, no todo el mundo va a reaccionar a la corrección de la misma manera. Mucha gente lo tomará como ofensa, se lastimarán, dejarán de hablarte. Pero hay una cosa muy importante, la verdad de Dios no se vende. La verdad de Dios no se vende. La verdad de Dios no podemos hacer como hizo Esaú con Jacob. Dice la palabra que Esaú llegó cansado, porque recuerden que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos en cansancio, en fatiga, en desánimo, en desvelo, no hemos tenido relación con Dios, no hemos orado, no hemos leído la palabra y estamos exhaustos.
Y le pasó a Esaú. Llegó a la casa cansado de tratar de matar un becerro, matar algo para hacerle un beef stew al papá, hacerle una carnecita asada, hacerle lo que fue asado. ¿Entiendes? Y cuando Esaú llegó y sintió el olor de ese potaje, de eso que estaba haciendo su hermano, le dijo, dame el potaje. Dame de ese potaje porque me muero. Y el hermano le dijo, espérate, ahora es mi momento. Le dijo, yo te vendo este potaje por esa herencia que papá te va a dar, por esa bendición que papá te va a dar. Y muchas veces sin darnos cuenta, iglesia, vendemos la bendición de la palabra y la verdad de la palabra, la vendemos, aleluya, por un plato de lentejas. Quiere decir, por agradar a alguien que tal vez te bendice de alguna manera y tú por causa de guardar esa relación no hablas la verdad de Dios. Y Dios te va a traer a cuentas, porque Dios está buscando un pueblo, no tan solo que le sirva, que le alabe, que diezme, que lo adore. Está buscando un pueblo que sea obediente. Y la obediencia cuesta. Entonces, Pablo le está diciendo a este pueblo, le está diciendo a los romanos, miren, no tengan, tengan mucho cuidado. O sea, la ley vino para mostrarnos que estábamos mal. El mismo Pablo en el capítulo 7 lo dice y dice, la ley, cuando vino la ley, me hizo enseñar un pecado. Yo no sabía que la codicia era mala, pero cuando llegó la ley me dijo que la codicia era mala. Entonces yo entré a entender que yo estaba pecando contra Dios. Entonces, recuerden cuando Jesús dio el mensaje de las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo, en el capítulo 6 de Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, Jesús nos retó, porque Jesús en el capítulo 4 de Mateo, luego de haber sido llevado por el desierto en la tentación, Jesús viene y regresa del desierto predicando, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, tan pronto Jesucristo comienza a predicar sobre el reino de los cielos se ha acercado, entra a predicar las bienaventuranzas. Y le habla y le enseña, bienaventurado el manso, bienaventurado el pacificador. Comenzó a hablarle cosas que ellos no entendían, pero como el reino de Dios se había acercado a través de Jesucristo, comenzaba un nuevo gobierno, y el nuevo gobierno viene a través de la sangre del Cordero. La muerte de Cristo trajo un nuevo reino, trajo un nuevo gobierno. Ya yo no me dejo gobernar por el mundo, mi nación está en el cielo. Yo soy peregrina y extranjera. Yo no pertenezco a este mundo. Yo soy de otro mundo. Y Dios me ha prestado en este mundo para que este mundo vea que hay un Dios verdadero y que estamos dispuestos a servirle en obediencia. Entonces, cuando Jesús habló las bienaventuranzas y comenzó en el capítulo 5 y habló sobre somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, Jesús siguió hablando. Entonces, comenzó a enseñarles lo que la ley decía y lo que él decía. O sea, hizo una pequeña comparación. Y por ejemplo, déjeme leerle aquí. Por ejemplo, cuando hacemos la comparación entre la ley y la gracia, yo siento, y esto es una definición personal mía, que la gracia me exige un estilo de vida que la ley no nos puede dar. La gracia me exige un estilo de vida. Mi vida no puede ser igual. No es por ley, no es por obras, para que nadie se gloríe. No es haciendo algo que otros me vean. La gracia muchas veces tiene que ver con mi interior. Nadie tiene que entender lo que está pasando, no tiene que verlo, pero yo tengo que entender que si yo no estoy en un lugar donde alguien me ve, esa gracia me hace responsable a mi estilo de vida, y yo tengo que llevar un estilo de vida que agrade a Dios. Entonces, en el capítulo 5 de Mateo, esto es un ejemplo, solamente te voy a dar 2 ejemplos, pero puedes leer Mateo 5, 6 y 7 y vas a ver muchos ejemplos. Jesús hablando sobre la ira.
en el capítulo 5 de Mateo, versículo 21. Te estoy trayendo esto, iglesia, porque te voy a llevar al 6 de Romanos, pero quiero que entiendas lo que es la gracia. Cuando Jesús está hablando en el capítulo 5 de Mateo, el verso 21, está diciendo sobre la ira, le dice, oíste que fue dicho, no matarás. Entonces ahí viene él con la gracia y le dice, pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Perdóname. El matar era un acto que realmente necesitaba justicia. El que matara a alguien tenía que ser condenado por lo que había hecho según la ley. Pero ahora viene Jesucristo y me dice, tú oíste que el mandamiento y la ley dijeron no mate. Pero yo te digo que si tú aborreces a tu hermano, que si tú tienes enojo contra tu hermano, ya tú eres culpable de un juicio. Entonces, sigue el versículo 27 de Mateo 5 y estos son los únicos ejemplos que te voy a dar. Va a ser corto, ya mismo termino. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso estaba en los 10 mandamientos. Fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, viene que el nuevo reino, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la está mirando, no está cometiendo el acto sexual con ella, pero le está mirando, pero sus ojos la están codiciando, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, lo que quiero es que tú entiendas que a veces queremos decir, vivimos en la gracia, ya Cristo pagó el precio, iglesia, pero la gracia me exige que mi estilo de vida sea visto no solamente por los hombres, sino cuando nadie me ve, ese estilo de vida sea, aleluya, que sea para mí como se supone que sea. Entonces, en el mismo capítulo 5 de Mateo, el versículo 38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y entonces ahí viene Jesús, llegó el nuevo reino. Pero yo te digo, no resistáis al que es malo. Antes cualquiera que te hiere en una mejilla, dale también la otra. O sea, fíjate qué diferencia cuando hay una ley te está exigiendo no te comas el pare. Pero yo te digo que si tú no haces un stop, paras, miras alrededor a ver que no vengan autos y continúa, ya tú has cometido el error que te comiste el pare. O sea, lo que te quiero decir es que te está exigiendo algo que tú puedes ver, pero la gracia te está exigiendo que tu vida sea una vida que agrade a Dios, pero también que sea de bendición a otros. Examine la gracia, examine lo que Dios está hablando. La gracia no es ocasión de pecado. La gracia es un compromiso mayor, porque la gracia me dice, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, mi vida tiene que reflejar la vida de Cristo. Entonces, la ley se dio como guianza. La ley se dio como mandamiento. Dios quería que su pueblo escogido se distinguiera de todos los demás pueblos. O sea, por eso le dio a Moisés los 10 mandamientos. O sea, mi pueblo va a ser diferente a los pueblos de las demás naciones. Va a ser un pueblo separado, va a ser un pueblo que va a caminar en obediencia, va a ser un pueblo que va a tener líder, porque yo seré el líder de mi pueblo. Por eso Dios le dio esas leyes, le dio los mandamientos, para que ellos siguieran y vivieran una vida agradable a Dios. Pero ¿qué pasa, iglesia? Nadie puede estar sirviendo al Señor, obedeciendo su palabra, sin ese Espíritu Santo y sin esa gracia y ese favor que te es dada a través de su presencia, a través del Espíritu Santo. El pueblo le falló a Dios. ¿Y le falló en qué? En el primer mandamiento.
Amarás a tu Dios con todo tu corazón, Dios será todo para ti y no tendrás dioses ajenos delante de ti. Eso fue el primer mandamiento que ellos rompieron. Cada vez que llegaban a una nación, cada vez que llegaban a un lugar, ese pueblo cometía el pecado de adorar los dioses que ellos adoraban, de contaminarse con las mujeres de esa nación, de mezclarse con el pueblo y de contaminarse. Entonces, la ley se hizo para corrección y la guianza, pero al venir la gracia a través de Jesucristo, ese regalo inmerecido, la gente pensó que como ya no estaban bajo la ley, podían hacer lo que quisieran porque la salvación era por fe y por gracia. Entonces, las personas que sostenían este punto de vista erróneo no se sentían obligadas a cumplir la ley moral de Dios, o sea, la ley moral de Dios no se sentían. Para ellos bastaba que tuviesen fe y dependiesen de la gracia de Dios. Entonces, Pablo, cuando está hablando en Romanos 5, 6, 7 y luego entra en el 8, Pablo está hablando y firmemente en contra de este punto de vista torcido sobre la gracia de Dios. Entonces, al presentar una de las más básicas de todas las verdades espirituales acerca de la vida de los creyentes, o sea, de aquellos que realmente han vivido una vida espiritual que está cerca, amén, a Cristo, la vida de aquellos que son justificados. Los creyentes genuinos son identificados como estando en Cristo debido a que están muertos al pecado, pero están vivos a Dios. O sea, cuando leemos el capítulo 6, y ya estoy casi terminando, cuando leemos los versículos de este capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera? Porque los que hemos muerto al pecado, amén, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no tiene lógica que si Dios, al venir a Jesucristo, Dios perdonó mis pecados a través de la sangre de su Hijo. No tiene lógica que si yo ya he sido muerto al pecado, ya Cristo me limpió, ya Cristo me salvó, ya Cristo me restauró, yo vuelva a caer en lo mismo. Entonces, esto significa que la gente estaba libre del control del pecado. Estamos muertos al pecado. Estamos libres de ese control. El pecado no puede controlar tu vida. El pecado no puede controlar tu vida. Si en tu vida está el Espíritu Santo de Dios, no puede ser poseído por ningún otro espíritu. El pecado no puede gobernar tu vida. No puede tomar control de ti. ¿Entiende? Ese Espíritu Santo nos hace insensibles a la influencia del pecado. Porque ahora yo soy sierva dispuesta a obedecer. ¿Para qué? Para justicia. Entonces, recuerden que si las personas continúan viviendo en pecado, están demostrando que no son creyentes verdaderos. A lo largo de este capítulo, Pablo está hablando y enfatizando que las personas no pueden ser esclavos del pecado y esclavas de Cristo al mismo tiempo. O sea, ¿por qué? Si se siguen ofreciendo a sí mismos al pecado, el resultado será el juicio y la muerte eterna. Entonces, iglesia amada, el pecado, ¿sabe lo que significa? El pecado es egoísmo. El pecado es buscar mi propio interés, es buscar mi propia satisfacción, es buscar los placeres ignorando los mandatos de Dios, pero también ignorando el bienestar de los demás. O sea, recuerde que la vida tuya le pertenece a Dios, pero lo que tú hagas con tu vida afecta a todo aquel que está a tu alrededor, para bien o para mal. Entonces, el pecado también es una corrupción moral. Una parte innata, porque eso está en uno. Nosotros nacimos bajo pecado a través de Abraham, ¿entiende? A través de Adán entramos en el pecado, pero a través de Cristo fuimos lavados de ese pecado. Entonces, es una corrupción moral, una parte innata de nuestra naturaleza y nuestra personalidad humana que se opone a Dios. Entonces, produce ese pecado que nos deleitemos en hacer lo que es incorrecto y también complacernos de las malas acciones de los demás.
Y es asimismo un poder que esclaviza y corrompe. El mismo Pablo en este mismo capítulo de Romanos capítulo 6 nos dice en el capítulo 6, el versículo 15 y 16, nos dice de esta manera. Romanos 6, 15 y 16, Pablo nos dice, porque lo que te esclaviza, lo que te corrompe, tú eres esclavo de eso, lo que te controla. Amén. Dice, sí, Lucy, ya mismo vamos a ir al capítulo 8. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, pero si estamos en obediencia de Cristo, entonces vamos a ser esclavos para justicia. Vuelvo a repetirlo, Romanos 6, 15 y 16. Todo aquello que te esclaviza, todo aquello que te gobierna, te hace esclavo de ello. Por eso cuando a veces yo les hablo a ustedes o les digo, yo quiero que el Espíritu Santo gobierne mi vida, tome control de mi vida, porque entonces yo me haré esclava de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo. Yo voy a hacer como un esclavo hace lo que su amo le diga. Sirve por amor y sirve por obediencia. Es el trabajo, es la obediencia. Amén. Entonces Romanos 6 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. O sea, Pablo está hablando cosas que son reales, que son naturales, que están pasando, que vamos a vivir en ellas, que nos van a suceder, porque Pablo está hablando de su propia vida. En el capítulo 7, Pablo habla como quien dice de su vida. Y está diciendo, mira, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que no quiero, eso es lo que hago, y lo que se supone que haga, no lo hago. Y parece una jeringonza. Pero Pablo está hablando de cuando su vida era controlada por el pecado, pero le está hablando a un pueblo para que entiendan que él también pasó por eso. Entonces, después que Pablo habla todo eso en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nos lleva al 8. Porque Pablo no quiere que quedemos como en esa conversación nada más, de que estamos pecando porque creemos que la gracia va a abundar, porque sabemos que Dios nos va a perdonar, esto de ninguna manera. Pero viene al 8 y nos da una gran explicación y nos dice, mira, de manera, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el capítulo 8 de Romanos, del versículo 1 en adelante. No hay condenación, pero yo tengo que vivir en Cristo Jesús. Si yo no vivo en Cristo Jesús, yo no vivo bajo esa cobertura del Espíritu de Dios, entonces no estoy en condenación. La condenación se va cuando yo estoy bajo, dice, los que están en Cristo Jesús. Los que andan, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, una de las cosas que quería leerles en este capítulo para terminar, pero para que tú sigas meditando en esto, es esta palabra. El capítulo 8, verso 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, esto es una pregunta que te hago así que me vino a la mente. ¿En qué piensas la mayoría de los tiempos? ¿En qué está tu pensamiento? ¿Hacia dónde se está yendo tu pensamiento? ¿Estás pensando, como yo les decía el domingo pasado, en el sedazo de Filipenses 4:8? Todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo que es justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. ¿Estás pensando en cosas que puedan alabar a Dios? ¿O qué es y qué hay en tu pensamiento? Entonces,
Pablo sigue hablándonos. ¿Por qué? Porque Pablo le está hablando a un pueblo gentil, pero también le habla también a los pueblos judíos. Pero Pablo está más hablándole a los gentiles, como quien dice, miren, si ya Cristo nos sacó de este pecado, vamos a caminar como cristianos, vamos a guiarnos por el Espíritu, no sigamos otra vez batallando con las mismas cosas de la carne. Entonces, el capítulo 8, verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu. Mira, iglesia, yo no sé tú, pero cuando nos ocupamos en las cosas de la carne, y estoy hablando ahora, no solamente estoy hablando de pecado, pero cuando nuestro afán, nuestra distracción está en las cosas perecederas, en las cosas pues terrenales, las cosas que perecen. Mira, iglesia, no hay paz. Nuestra vida está como en una aceleración. Estamos agitados, fatigados, cansados, agobiados. Pero cuando entramos a pensar y a guiarnos por el Espíritu, y en la mañana, antes de salir de la casa, tomamos unos minutos, una hora, media hora, no sé, dependiendo de tu prisa, para decirle al Señor, estoy aquí, para leer su palabra, para buscar la dirección de su Espíritu, para que el Señor te guíe durante el día, que todo lo que hagas sea guiado por Él, sea cosas que edifiquen su nombre. Dice, el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Sin la gracia, sin el favor de Dios, sin el Espíritu Santo, sin la guianza de su Espíritu, no podemos. Entonces, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, aquí viene un versículo que me gusta. Mas nosotros no vivimos según la carne. Pero es tan bello cuando Pablo habla porque te reta. Tú no vives según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Nadie puede vivir en el Espíritu sin el Espíritu. El Espíritu es lo que te lleva a vivir conforme al Espíritu. Entonces, yo no vivo según la carne. Yo no quiero vivir la vida pasada. Yo quiero que el Señor sea el dueño de mi vida, que me enseñe, que me corrija, que me camine, que me guíe, que me corrija donde tenga que corregirme, que me enseñe por donde. Entonces, yo no quiero vivir según la carne. No quiere decir que en momentos en nuestra vida vienen situaciones que a veces quieren sacar esa carne hacia afuera, ese carácter hacia afuera, ese viejo hombre hacia afuera. Mátalo y entiérralo y ponle el pie encima y échale cemento. Pero ese hombre no se puede seguir levantando porque ya tú eres una nueva criatura. Tenemos que cambiar la manera de hablar. ¿Sabes? Si el Espíritu, yo no vivo según la carne porque el Espíritu está dentro de mí. Que cometemos errores, sí cometemos errores. Que a veces le fallamos a Dios, sí le fallamos a Dios. Pero la misma palabra me dice, vuelve, tú tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo. No te quedes en ese caminar, no te quedes en ese pecado, no te quedes en esa duda. Sacúdete en el nombre de Jesús y vuelve. Vuelve. Y dice la misma palabra en el capítulo 9 de Romanos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Wow! Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cristo pagó un alto precio, por eso mi espíritu vive. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, tenemos que tomar una elección, y era algo que le decía yo a Katy, no podemos, ese era el peso que yo sentía en mi corazón, en mí, el peso de entender que todavía hay cristianos creyentes, gente que va a la iglesia, que sigue, pero todavía estas personas están viviendo conforme a la carne. Todavía sus acciones demuestran que no han sido renovados por el poder de su presencia. Entonces, lo que me preocupa, iglesia, es que la venida de Cristo está cada día más cerca. Entonces, yo no puedo vivir conforme a la carne. Porque si yo vivo conforme a la carne, voy a morir, iglesia. Y no es que me muera y me entierren en una tumba. Es que voy a morir espiritualmente. No va a haber salvación, no va a haber nada para mí. Estoy muerto dentro de mí mismo. Camino, pero estoy muerto. Mas si por el Espíritu ustedes hacen morir las obras de la carne, vamos a vivir. Vamos a matar esas obras de la carne cada día, sometiéndonos cada día al Señor, sometiéndonos cada día al Espíritu Santo, buscando la dirección de su Espíritu, buscando su palabra, orando en todo tiempo. Porque dice el capítulo 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, de pecado, para estar otra vez en temor, iglesia, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Saben lo que quiere decir Abba, Padre? Papito. Es como una confianza cuando entras en una relación con Él, intensa, apasionada. Tú dices, hey, papito, te amo. Abba, Padre. Amado papá. Oh my God, es como cuando nos tuteamos, porque hay confianza, porque hay intimidad, porque hay relación. Entonces, cuando ese espíritu me hace clamar a Abba, Padre, dice que ese mismo espíritu va a dar testimonio a mi espíritu de que yo soy hija de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En esta hermosa noche yo quiero decirte, iglesia, que cuando te hablo, te estoy hablando porque te amo. Te estoy hablando porque el Espíritu me habla a mi vida, porque a la medida que conozco su palabra, que Dios se me revela, que Dios me habla, me muestra cosas, me muestra verdades que antes no había visto. Me gusta compartirlas contigo. Tal vez tú las conoces mejor que yo, pero me gusta compartir ese regalo que Dios me da. Me gusta compartir lo que Dios me habla. Me gusta compartir lo que Dios me muestra. ¿Por qué? Porque si tu pastora o la persona que te está dirigiendo está siendo enseñada por el Espíritu de Dios, tú estás en buenas manos. Estás en un lugar donde realmente la palabra es la verdad y sabes que lo que se te va a hablar es la verdad. Pero cuando una persona sigue viviendo locamente sin restaurar, sin restituir lo que ha hecho, sin escuchar la voz de Dios, y camina por lo que siente, por lo que ve, por lo que escucha, pero no te da un ejemplo. Amén. Tienes que tener cuidado. El domingo hablábamos, y con esto termino, y decíamos, no erréis. Las malas conversaciones en 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Las malas conversaciones erran y echan a perder las buenas costumbres. Únete con gente de Dios, con gente de espíritu. No aplaudamos el pecado. La gracia va a sobreabundar, pero mira, iglesia, que sobreabunde sobre este mundo que está en pecado.
Pero la gracia no es para que siga sobreabundando en el pueblo de Dios que ya lo conoce, no. Esa gracia que sobreabunda sobre donde está abundando el pecado es en el mundo. El mundo necesita que sobreabunde la gracia de Dios. Porque el mundo necesita encontrarse con Dios. Y esa gracia que sobreabunda es la que los va a traer de vuelta a su Creador. Tú y yo, al ser lavados con la sangre del Cordero y hacer nuestros pecados perdonados a través de esa sangre y de ese sacrificio, cuando aceptamos a Cristo, vinimos a ser una nueva criatura. El hombre viejo no puede seguir gobernando nuestra vida. Dios tiene que gobernar. Y cuando Dios gobierna, vivimos en paz, vivimos en bendición, vivimos en favor, y la gracia sobreabundante de Dios, que es para este mundo, ya está en ti, y esa gracia se la vas a dar a otros. La vida del cristiano no es una vida egoísta. La vida del cristiano es una vida para otros. Por eso cuando Jesucristo oyó que los discípulos estaban peleando entre sí, en que quién iba a ser primero y quién iba a coger este lugar y quién iba a coger el otro, el Jesús le dijo: ustedes no saben lo que están hablando. Cuando le lavó los pies, le dijo: mire, si ustedes me llaman en Juan capítulo 13, Maestro y Señor, bien dicen. Pero si yo, siendo Señor de ustedes y Maestro, les estoy enseñando a humillarse, ¿cuánto más ustedes? Yo no vine a ser servido, sino a servir. ¿Qué quiere decir? Que el pecado nunca pudo tomar autoridad sobre Jesús, porque estaba claro a qué había venido. Yo no vine a satisfacer mi propia carne. Yo vine a hacer lo que el Padre me envió, y es a servir y a enseñar a otros a vivir una vida conforme a mi Padre. Así que en esta noche, iglesia, yo te bendigo y le doy gracias al Señor, porque en esta noche conociste otra verdad, que tal vez la habías oído, pero hoy pues tal vez se te hizo más clara, como a mí se me hizo más clara. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos? ¿Seguiremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos con Cristo, ya no vivimos bajo pecado, sino vivimos bajo el amor, la gracia, y vivimos cada día acercándonos más a la santidad de Dios. Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor, pero te amo porque eres parte de mí. Eres parte del cuerpo y yo te necesito para continuar. Tú tal vez eres mi dedo, eres mi mano, pero eres algo, somos algo dentro del cuerpo y yo te amo. Así que, iglesia amada, seas bendecida con toda bendición del cielo. Recuerda que esta palabra, iglesia, ¿es para qué? Para que crezcamos. No es para que menguemos, sino para que crezcamos. Así que gracias te damos, Señor, de manera especial, porque sé que estás en medio de nosotros, estás hablando a un pueblo que amas con amor y le has prolongado su misericordia y le estás amalando porque quieres que se preparen para que cuando esa trompeta suene, los muertos en Cristo sean resucitados, pero luego nosotros los que quedamos seamos juntamente levantados contigo. Te amo, iglesia, y nos vemos el domingo a la 1 de la tarde. Sean todos bendecidos.